Muy queridos hermanos, buenos días. Este es ya el segundo día de este pequeño retiro que hemos hecho en dos partes, en el día de ayer, viernes, y hoy, sábado, en la mañana. Hemos vivido ayer a partir de las 3 como comunidad parroquial nuestro Vía Crucis, en el cual hemos pedido al Señor poder acompañarlo en su caminar. Cada uno de nosotros ha puesto sus intenciones en ese camino que hemos hecho desde la intimidad del hogar, pero abiertos siempre al mundo. Pidamos al Señor que Él nos siga ayudando a poder seguir unidos y seguir amándonos. La propuesta de hoy día tiene que ver con una pequeña reflexión de la Pasión de San Juan, que es la que se lee en la liturgia de la Pasión propiamente del Viernes Santo, y que dice relación sobre todo con los personajes que allí aparecen. Hay una serie de personajes que nos muestra el evangelista Juan, que tienen importancia no solo por lo histórico, sino más bien por lo que nos quiere decir con respecto a esos personajes y el modo de ser de ellos. En un segundo momento, una pequeña reflexión con respecto al Sábado Santo. Al Sábado Santo me refiero antes de comenzar la tarde, antes de que caiga la tarde y comience ya el gran día del Señor, el día domingo. Y por último, una línea que nos puede ayudar a meditar en los textos muy ricos en cantidad y en contenido de la Vigilia Pascual. Hay un personaje que aparece no tan notoriamente en el Evangelio de Juan, y es Anás, el sumo sacerdote. Anás, y en general quien cumplía esa función, tenía la misión de velar no solo por los intereses religiosos del templo, sino también por los intereses económicos. Regulaban todo tipo de ofrendas, cómo se movían, cuánto se pagaba, etcétera, etcétera. Por eso, el problema con Anás de Jesús no es simplemente una cuestión religiosa, una disputa religiosa, sino más bien el problema que conocemos bien, con intereses creados. Anás entonces tiene y muestra una figura oscura en este Evangelio de Juan. Una figura oscura al punto de que no solo él toca de alguna manera lo que vive Jesús, sino también uno de sus siervos. El evangelista Juan muestra de tal manera y narra de tal manera la vida de Jesús, estos acontecimientos que nos conmueven y nos involucran en ellos. Recordamos aquel episodio en que Anás le pregunta a Jesús por lo que ha predicado. Él sabe muy bien lo que ha predicado Jesús, porque Jesús lo ha hecho públicamente y él así lo manifiesta. Y cuando Jesús le contesta precisamente, pregúntale a los que han escuchado, ellos saben, ellos te pueden contestar. Yo no tengo problema, yo hago las cosas con libertad. Hago las cosas abiertamente, con transparencia. ¿Qué hace el siervo de Anás, que era el sumo sacerdote? Le da una bofetada a Jesús. ¿Qué nos quiere mostrar San Juan con eso? No solo añadirle un dolor más a Jesús, tanto físico como psicológico, social en ese momento. Se siente y lo hacen sentir humillado, sino algo más profundo aún todavía. Ese siervo de Anás, que seguramente estaba allí por tal vez algún interés, porque se ganaba la vida haciendo su trabajo, su pega, diríamos entre nosotros, es capaz de abofetear el rostro de Cristo con tal de mantenerse en su puesto. Y Anás tiene completamente adoctrinado a este y otros al punto de que ni siquiera tiene que pronunciar palabra para que el otro actúe.
ante el más mínimo signo de rebelión, el siervo actúa. Nos podemos también preguntar nosotros, ¿cuál es nuestra dinámica frente a los poderes de nuestra sociedad? ¿Qué hacemos? ¿Escondemos la mirada? ¿Escondemos nuestra vida? ¿Nos mantenemos aparte? ¿Nos involucramos? ¿O más bien manifestamos la propuesta de Jesús, como lo hace Él abiertamente? Es difícil, es duro, pero es lo que Jesús nos propone. O incluso llegamos a actuar como el siervo de Anás, que es capaz de abofetear el rostro de Cristo, de golpear el rostro de Cristo por mantenerse en su lugar. En segundo lugar, un personaje muy conocido por nosotros, Pilato. Pilato, ¿qué es lo que hace? Pilato intenta mantener su puesto. No pareciera ser que se hablara tanto del dinero aquí o de los intereses, sino que más bien el interés de su puesto, e incluso podríamos concederle del orden del Estado. Pilato es capaz de poner por encima de la vida de un inocente el orden del Estado. Por eso no le interesa tanto la suerte de Jesús, intenta de una u otra manera salvarlo, sino más bien salvar su puesto y salvar el orden que tiene que establecer. Por eso la pregunta que le hace a Jesús, ¿qué es la verdad?, es una pregunta de la cual ni siquiera espera respuesta. Pilato pregunta a Jesús, ¿qué es la verdad?, casi como poniéndola en duda que exista. Pilato no pregunta por una verdad, una mentira, o por acertar o errar, sino más bien Pilato le dice a Jesús, bueno, ¿y qué sentido tiene la verdad, luchar por la verdad, por lo que es justo, si a final de cuentas lo que importa es el orden social, es el orden público, es el orden del Estado? Es una propuesta que también podemos encontrar hoy día. ¿Qué es más importante? Los intereses que podemos tener como grupo, los intereses que podemos tener como sociedad, o la vida de cada uno de los miembros de esa sociedad. Pilato podría haber pasado a la historia por uno que se la jugó por Jesús. Sin embargo, no. Él prefiere jugársela por lo que él cree que es verdadero, lo políticamente correcto, diríamos. La pregunta que no podemos hacer es claramente, ¿de qué manera actúo yo en esa forma? Y por último, de estos personajes, hay uno que es grupal, que dice algo que es muy fuerte. Cuando llevan a Jesús a juzgarlo delante de Pilato, Pilato les dice, tal vez en un tono irónico, aquí tienen a su rey, aquí tienen al rey de los judíos, casi preguntando, ¿y lo van a condenar a aquel que dice que es rey de ustedes? Y el pueblo dice, nosotros no tenemos más rey que el César. Y esa afirmación es muy fuerte, porque no solo va contra toda la historia del pueblo de Israel, que siempre ha creído que el único que tiene la fuerza y el único rey de su pueblo es Dios, sino también porque va contra toda la historia en que Dios le promete la libertad, y en esta oportunidad dicen, no, queremos quedar como esclavos del César de Roma. Pero hay algo más profundo aún, me parece a mí, que incluso es más duro todavía, más triste. Frente a las dos propuestas que Jesús en algún momento ha manifestado también, la de Dios y la del César,
que no son dos estratos o no son dos dimensiones de la sociedad, como se podría malentender, decir algunas cosas son de Dios, otras cosas son de lo público, del César. No. A lo que se refiere Jesús y lo que se hace presente en este momento es la propuesta de Dios o la propuesta del César. La propuesta de Dios es la vida, el amor, el entregarse. Yo soy que se entrega, como se decía ayer. O la propuesta del César, que tiene que ver más bien con la fuerza, con el poder, con el ganar, con el vencer, con el dinero. El pueblo le dice a Pilato, no nos interesa Dios. Lo que nos interesa es vivir nuestra vida tranquilamente, con lo suficiente y basta. Eso es nuestra vida. Y es triste porque la vocación que tiene el pueblo de Israel es otra. Y no digo que sea todo el pueblo de Israel, sino más bien, e incluso, que en esos que gritan, que son una parte, estamos también nosotros. Cada vez que con nuestro actuar le decimos que no a la propuesta de Dios, que es la propuesta de entregarse, de donarse hasta la muerte, sino más bien le decimos que sí, y le decimos que sí a la propuesta de este mundo, del César, de mi conveniencia, de mi seguridad. Por eso se torna mucho más potente aún el gesto que hace Jesús con el discípulo amado al pie de la cruz y su madre. Se torna mucho más potente aún porque pareciera ser que aquí están aquellos dos que representan un buen actuar frente a esta dificultad, que es la dificultad de nuestra vida. El discípulo amado que se mantiene al pie de la cruz, que pese a los dolores, las dificultades, a sus miedos, es capaz de decir, estoy aquí, me quedo aquí, muero con Cristo. Y el de la madre, que está también acompañando a su hijo. Alguien por allí decía, haciendo una interpretación muy bonita para mí, que la madre es la que sostiene a este discípulo amado junto a la cruz. No queremos ir contra la imagen que aparece aquí, que es una imagen muy tradicional de este Calvario, de la crucifixión del Señor. Pero el texto del Evangelio nos dice, es una interpretación, que estaba Jesús, al lado de Jesús su madre, y al lado de la madre el discípulo amado. Entre el discípulo amado y Jesús está la madre de Jesús. Ella que nos alienta, nos impulsa, nos mueve a mantenernos firmes, pese a todas las dificultades y a nuestra propia debilidad, de pie junto a la cruz. Pero esta escena es muy conmovedora además, porque puede significar algo más incluso. Jesús, nuevamente, como lo hizo en las bodas de Caná, nombra a su madre como mujer. Cuando la nombra, cuando la llama, le dice mujer. Una forma muy particular de llamar a una mamá. Tal vez, antiguamente, yo me acuerdo que se decía, que el esposo le decía a la señora, mujer, ¿qué estás haciendo? Mujer, no sé. Pero suena fuerte, y más aún para un hijo, y más aún para Jesús. Si le dice mujer es porque algo quiere decir. Algunos dicen que eso que quiere decir Jesús tiene que ver con recordar que en María se cumple el deseo profundo de Dios, el don de Dios, del amor de su pueblo. El pueblo de Dios, que es como la esposa
tantas veces infiel, en María es fiel, en su madre es fiel. De alguna manera en María se representa el cumplimiento bien de aquello que Jesús espera, de aquello que Dios espera de su pueblo, el pueblo de Israel. Y en el discípulo amado nos representamos todos aquellos que seguimos a Jesús, que queremos ser sus discípulos. Qué bella escena en medio de tanto dolor, en que el discípulo amado, los discípulos del Señor, somos confiados a aquel pueblo que Dios ha regalado la promesa. Qué belleza en medio de tanto horror. Tal vez podemos preguntarnos y podemos recordar. Estos días son tiempo para recordar, para hacer memoria de lo que Dios nos ha regalado. Y lo que podemos preguntarnos es eso: Señor, ¿cuántos momentos de belleza, de alegría, de vida se han hecho presentes en momentos terribles de dolor, momentos terribles de sufrimiento? Segundo momento que me gustaría compartir muy brevemente, el sentido del sábado. Antiguamente se celebraba la misa de la vigilia pascual el día sábado, en la mañana, y se hacía toda una suerte de efectos visuales para que se viera lo más oscuro el templo posible. Ya desde hace algunos años que la vigilia pascual se hace el sábado en la tarde, siendo ya el domingo, y por lo tanto el día sábado no se celebra la Eucaristía ni ninguna liturgia como se celebró ayer, el día de ayer, la Pasión. Entonces queda como un día particular, sin nada que hacer, por así decirlo. Tanto es así que incluso el evangelista Juan ni siquiera lo nombra, ni siquiera dice qué hicieron el sábado. Pareciera ser que no interesa. Pero es un día importante porque nos recuerda nuestra propia condición, nos recuerda lo que somos y nos recuerda que tantas veces la salvación tiene que ver con momentos que aparentemente no son nada, no son importantes. Jesús duerme en el sepulcro y durmiendo en el sepulcro nos da la salvación. A veces nos empeñamos y creemos así, lo creemos así, que tenemos que portarnos bien, que ser buenos, que hacer puntos, por así decirlo, delante de Dios. Y la salvación, la gracia de Dios no es eso. La gracia de Dios es el amor que viene, que obviamente nos exige una respuesta, pero que no es esfuerzo personal. No es que nosotros atraigamos a Dios y lo capturemos y finalmente lo tengamos en el corazón y mientras nos portemos bien no se nos escapa, sino más bien el contrario, que nos dejamos amar por Dios, que nos dejamos lavar los pies por el Señor, que nos dejamos salvar por Él que ha muerto en la cruz por nosotros. Esa salvación que es vida es la que se hace presente muchas veces en momentos que parecen sin importancia, insignificantes. ¿Cuántos momentos tal vez en este tiempo de pandemia que nos ha tocado vivir de este estilo hemos tenido? Momentos en que estamos encerrados y decimos, ¿qué puedo hacer? Me confieso otra vez. ¿Cuántas veces he dicho, quienes me han escuchado, han tenido que padecer mis lamentos? Lo pueden corroborar, lo pueden decir, lo pueden afirmar, corroborar. Yo también lo he dicho. ¿Cómo me gustaría poder salir, estar aquí, compartir para allá, para acá? Y la pregunta para todos nosotros hoy día es, estos momentos que parecen muertos, ¿qué sentido tienen? O mejor dicho,
Señor, ayúdame a creer realmente que estos momentos que parecen sin importancia son realmente importantes. Son realmente importantes porque nos dan la vida, porque nos permiten escuchar la voz de Dios, nos permiten sintonizar con Él, nos permiten detenernos y decir, ¿por qué tengo que decir como lo hizo la multitud, como lo hicieron los del tiempo de Jesús? No tenemos más rey que el César. ¿Por qué tenemos que abofetear a Jesús sin preguntarnos si eso está bien o no? ¿Por qué tenemos que dejar de hacer tantas cosas que no van, que no corresponden? Ayúdame, Señor, a creer que en los momentos sencillos, que en los momentos ocultos, que en los momentos incluso de muerte, son importantes, valen. Y no solo los míos, sino también de todos aquellos con quienes compartimos la vida. Y un tercer momento, que es ya preparándonos para la tarde, el momento de la resurrección, el momento de la vida. En la vigilia pascual hay varias lecturas. Hay varias lecturas al punto que a veces uno se pierde un poco en qué momento vamos. Pero todas tienen un hilo conductor, que es Dios mismo, lo sabemos. Pero en un concepto particular, en un punto particular. Y ese punto particular es la vida. La vida que se da en la creación, la vida que se da a Abraham en su único hijo, la vida que se da al pueblo que nace cruzando el Mar Rojo, la vida que se da al pueblo que había sido infiel, al pueblo que buscaba solo llenarse el estómago, al pueblo que buscaba la vida fácil y que el Señor le llama a cambiar el corazón, al pueblo que es renovado y renacido por el bautismo, al pueblo que espera que su Señor salga de la tumba, al pueblo que espera que su Señor se muestre resucitado, y no un resucitado solo con fuerza, solo potente, sino un resucitado de amor. Que la imagen a veces equivocada de Jesús saliendo del sepulcro casi como un superhéroe, expulsando y haciendo saltar lejos a los guardias de la piedra del sepulcro, podamos dejarla, que más bien nuestra imagen de Jesús resucitado sea no el que logra la venganza luego de que lo han matado, asesinado, sino más bien que aquel que es capaz de estar ahora presente junto a cada uno de nosotros porque ha entregado su vida y el Padre se la ha devuelto, porque ha entregado su vida por nosotros y el Padre nos la ha donado. Que podamos creer realmente que esto es la vida, donarnos. Que podamos creer que el grano de trigo solo vive cuando entra en tierra, muere y da mucho fruto. Que el Señor nos acompañe en este día, el día del reposo del Señor, este sábado santo, con esperanza profunda, anhelante de su resurrección. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan un lindo día.